Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, un tema lleno de romance, de drama, de química innegable y, por supuesto, de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de el romántico gesto que lo cambió todo, y como ya intuirán por el título, vamos a desentrañar ese momento clave, ese gesto que marcó un antes y un después en la relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, de esta icónica pareja. Vamos a bucear en los detalles, en los rumores, en las entrevistas, en todo lo que nos permita reconstruir esa historia de amor que nos hizo suspirar y soñar a todos. Prepárense porque este vídeo está cargado de datos, de emociones y, por supuesto, de mucho, mucho cariño por esta pareja que nos robó el corazón. Antes de que empecemos, y esto es súper importante si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Aquí hablamos de series turcas, de actores, de actrices, de secretos, de todo lo que nos apasiona. Así que si son fanáticos de este mundo, este es su lugar. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Hande. Para entender completamente el romántico gesto que lo cambió todo, es crucial retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se conocieron y cómo comenzó a forjarse esta historia de amor. Todo empezó en el set de Love is in the Air, la serie que los unió y que los catapultó a la fama internacional. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una química explosiva que traspasaba la pantalla. Desde el principio, se notaba una conexión especial entre Kerem y Hande. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más que simple actuación. La trama de Love is in the Air es ya de por sí un torbellino de emociones. Eda, una joven florista, y Serkan, un exitoso arquitecto, se ven obligados a fingir un noviazgo para alcanzar sus objetivos. Pero como en toda buena historia de amor, la ficción pronto se convierte en realidad. Los roces, los malentendidos, las declaraciones de amor y, por supuesto, los momentos románticos, todo esto contribuyó a que la conexión entre Kerem y Hande fuera cada vez más fuerte. Pero ¿cuál fue exactamente ese gesto romántico que cambió todo? Bueno, hay muchos momentos memorables dentro de la serie, pero hay uno en particular que resuena con fuerza en la memoria de los fanáticos y que, según muchos, fue el detonante de su amor en la vida real. Estoy hablando de la escena en la que Serkan, después de varios intentos fallidos, decide confesarle sus sentimientos a Eda. La escena es espectacular, llena de tensión, de emoción, de miradas que lo dicen todo. Serkan se abre a Eda, le revela su amor, y es ahí, en ese preciso instante, cuando la magia parece materializarse. Pero más allá de la escena en sí, lo que realmente marcó la diferencia fue la forma en que Kerem interpretó ese momento. Su mirada, su voz, la forma en que se acercaba a Hande, todo estaba impregnado de una ternura y una pasión que trascendían el guión. Muchos aseguran que fue en ese instante cuando el amor floreció de manera definitiva entre ellos. Después de esa escena, los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande comenzaron a circular con más fuerza. Los fanáticos, siempre atentos a los detalles, notaron cambios en la forma en que interactuaban fuera del set. Sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Los paparazzi también jugaron un papel importante en esta historia. Constantemente se les veía juntos en lugares románticos, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices. Las fotos y los vídeos que salían a la luz alimentaban aún más los rumores y la emoción de los fans. Pero, ¿qué decían ellos al respecto? Al principio, tanto Kerem como Hande se mostraron cautelosos y discretos. Evitaban hablar abiertamente de su relación, pero tampoco negaban la evidente conexión que existía entre ellos. En las entrevistas, se limitaban a decir que se sentían muy cómodos trabajando juntos y que se llevaban muy bien. Pero con el tiempo las pistas se volvieron más evidentes. Un momento clave fue cuando, durante una entrevista, Kerem no pudo evitar sonrojarse al hablar de Hande. Sus ojos brillaban, su voz temblaba, y todos entendimos que lo que sentía por ella era real. Y Hande, por su parte, también dejaba entrever sus sentimientos a través de sus gestos y sus palabras. Era evidente que estaban enamorados. Entonces, ¿cuál fue el gesto que realmente cambió todo? Podríamos decir que fue una suma de momentos, una serie de miradas, de gestos, de palabras,
pero si tuviéramos que elegir uno, Cr. Eo que podríamos señalar ese momento en la serie, esa escena crucial en la que Serkan le confiesa su amor a Eda, y que Kerem interpretó con tanta pasión y sinceridad. Fue ahí, en esa interpretación, en esa entrega total, donde la magia se materializó. Después de que se hizo pública su relación, Kerem y Hande se mostraron más abiertos a hablar de su amor. Comenzaron a compartir fotos juntos en redes sociales, a dedicarse mensajes románticos, y a demostrar al mundo entero lo felices que eran. Nos regalaron momentos inolvidables, como sus románticas escapadas a destinos paradisíacos, sus paseos cogidos de la mano, sus tiernas miradas. Todo era perfecto. La relación de Kerem y Hande fue un sueño hecho realidad para sus fanáticos. Nos demostraron que el amor, incluso el que nace en la ficción, puede ser real y duradero. Nos inspiraron a creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en la magia de los encuentros inesperados. Desafortunadamente, como suele ocurrir en la vida, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura entristeció a muchos, pero también nos dejó una lección, que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Es importante recordar que a pesar de la separación, Kerem y Hande siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su historia de amor, su química, su entrega, todo eso quedará grabado en la memoria de los fanáticos para siempre. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Primero, que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de televisión. Segundo, que la química y la conexión entre dos personas pueden traspasar la pantalla. Y tercero, que el gesto romántico, ya sea un beso, una mirada, una palabra, puede cambiarlo todo. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Volverán a encontrarse Kerem y Hande en algún proyecto? ¿Será posible que vuelvan a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que siempre los recordaremos con cariño y que sus personajes, Eda y Serkan, seguirán siendo un símbolo de amor para muchos. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan revivido esos momentos de emoción, de romance, de esperanza, y que hayan recordado por qué nos enamoramos de ellos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este viaje. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the air? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja? Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus anécdotas. Quiero leerlos a todos. Y no olviden por favor de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más que contar sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.